Capítulo séptimo. Pequeña radiografía pampeana en tiempos de la Reforma. Aquí tomo un acápite de Ezequiel Martínez Estrada, de su obra tan conocida Radiografía de la Pampa, que es de 1933, es un clásico de la literatura argentina. Allí Martínez Estrada, desde Buenos Aires, dice: para el porteño, mirar al interior es mirar a Europa. En las provincias están el desempleo, el hambre, la ignorancia y el olvido. Nada de lo que hay allí nos interesa. Vamos a empezar por la provincia de Mendoza, en esta pequeñísima radiografía de la zona pampeana, digamos, en tiempos de la reforma universitaria. Vamos a ver también la conexión que existía entre la realidad social de esas provincias y el movimiento cordobés. Mendoza. Hay una cuarteta popular, o había una cuarteta popular que decía: en el cielo las estrellas, en el campo las espinas, y en el medio de mi pecho Carlos Washington Lencinas. Son también protagonistas del grito reformista los Lencinas, que gobernaron 10 años a Mendoza con iniciativas orientadas a la defensa de los trabajadores. Sus antepasados habían colaborado con la gesta de San Martín en el Fortín San Carlos, al sur, en el Valle de Uco, tierra de frontera con los indígenas. Vieja familia mendocina de la época colonial, los Lencinas Videla. En 1853 nace José Néstor, el gaucho Lencinas, al cual, si recuerdan, me he citado cuando hablé de una de las grandes movilizaciones producidas en Córdoba en pleno proceso reformista, donde él marchaba a la cabeza. Es de la generación de Agustín Álvarez, recibido en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Posteriormente se alza contra Juárez Elman, que sería presidente de la República, pero que en ese momento tenía su reducto en la provincia de Córdoba, para arrebatarle a Juárez Elman y al roquismo, a Julio Roca, la provincia de Córdoba. En esa época, Juárez Elman dirigía toda la política cuyana desde la docta. Contra ello se vuelve a alzar el gaucho en Mendoza años después. Su motín logra imponer un mendocino antioligárquico y contrario a Julio Arroca en la gobernación, que se llamaba Guiñazú. Pero detrás de él gobierna Lencinas, que va rancho por rancho, hablando con el pobrerío y siendo atacado por el conservadorismo, no obstante lo cual accede a la Diputación Provincial teniendo 26 años. Su presencia se torna habitual en los pueblos, en los campos, en los ranchos, escuchando y ayudando a la gente pobre, explotada por la oligarquía, como decía él. Los conservadores lo comparan con el caudillo federal Aldao, el fraile Aldao, para espantar a las conciencias mendocinas. Cuando en el 90 estalla en Buenos Aires la revolución del Parque contra Juárez Elman, con repercusión en Córdoba y Mendoza, a nivel nacional se formaría la Unión Cívica. Lencinas adhiere participando activamente de la constitución del nuevo movimiento político. Julio Arroca restablecerá el unicato rompiendo la Unión Cívica, aliándose con Bartolomé Mitre, proclamando ambos el candidato de Uriburu sin oposición. Nacerá entonces la Unión Cívica Radical con Leandro Alem. Lencinas participa del lanzamiento de ese partido y es expresamente avalado por Alem, quien llega a Mendoza para preparar una organización revolucionaria. El régimen proscribe al radicalismo por sedicioso y con ese fraude gana Luis Sáenz Peña, en conjunto con Uriburu, la elección presidencial. En respuesta, la Unión Cívica Radical proclama la abstención revolucionaria hasta 1916. Hay levantamientos revolucionarios en 1892, 1893 en San Luis con Teófilo Sá y Germán Abel Alemán, en Buenos Aires,
Irigoyen logra tomar 68 comunas. Rosario, allí dirige el proceso revolucionario con relativo éxito Leandro Alem. Los movimientos triunfan en San Luis y Mendoza. En Mendoza esta definición tiene impacto porque el juarismo desde Córdoba gobernaba las provincias mediterráneas y la caída de Juárez fortalecerá la figura del gaucho Lencinas. Al año siguiente, el presidente Carlos Pellegrini denuncia una rebelión próxima a estallar. Responsabiliza a Leandro Alem, establece el estado de sitio e interviene en Mendoza. Comenzará para Lencinas un largo periodo hasta 1916, vale decir casi 20 años, de persecuciones y campañas de desprestigio que, lejos de mellar su figura, le dan mayor popularidad. Con los dirigentes radicales presos, el partido proscripto, llegará al gobierno nacional Luis Sáenz Peña. El radicalismo comienza sus casi 20 años de abstención revolucionaria. El país vive el régimen, como le dice Irigoyen, al sistema de violencia, atropellos y fraude electoral. Mendoza, en manos de la oligarquía bodeguera, va escuchando gritos que provienen de sectores opositores y que dicen bordalesas sí o bordalesas no. Y después dicen bordalesas no, alpargatas sí. Muerto Alem, Irigoyen reorganiza el partido y produce el levantamiento de 1905, donde sectores civiles y regimientos militares se proponen hacer triunfar la causa, como les decía Irigoyen, contra el régimen. En Mendoza el movimiento triunfa, toma por asalto la casa de gobierno tras duros combates con muertos, heridos, bombardeos. Lencinas ocupa la gobernación durante 3 días, en que tropas militares llegadas de provincias vecinas sofocan el movimiento. El jefe militar de la azonada es asesinado y los jefes revolucionarios huyen a Chile en una locomotora que secuestran. Vuelve el gaucho al año siguiente, encabeza las luchas populares, llegando al gobierno con el voto mayoritario. Ese era el hombre que participa en los movimientos de la reforma universitaria cordobesa, el orador esperado, el dirigente consultado, el que encabeza manifestaciones estudiantiles y populares. Desde el gobierno hará realidad postulados sociales del grito reformista cordobés, lo mismo que su hijo y sucesor. Entre ambos gobernarán Mendoza por una década. Hará realidad la consigna alpargatas sí, bordalesas no. La simbología lencinista es un par de alpargatas blancas con cordones celeste y blanco y un mate con un corazón estampado enmarcando el rostro del gaucho Lencinas. Implantará por primera vez en la Argentina el salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas, que poco después se impondrán también en San Juan y en Tucumán 2 años después, como vamos a ver más adelante. Lo aceptado en Cuyo era el trabajo de sol a sol en las viñas y bodegas. Lencinas instalará un sistema de dispensarios médicos populares, implantará la primera ley en nuestro país de jubilación de los empleados públicos provinciales, instalará el sábado inglés, dicta una ley de pensiones y jubilaciones por primera vez y una ley de indemnización por accidentes de trabajo. Atacado a la vez por conservadores de un lado y socialistas del otro, va adquiriendo una orientación popular de cambios sociales y contenido nacional. En Buenos Aires los medios periodísticos como La Prensa, La Nación o Crítica realizan permanentes campañas contra el peligro subversivo que entraña el radicalismo lencinista, al que califican como chusma de alpargatas. Son los descamisados, son los malolientes, los compadritos y los apaches de suburbio, dirá el diario La Nación. Este programa popular y avanzado, por el que los conservadores decían que Mendoza era un soviet, va más allá de lo que Irigoyen puede absorber
y las diferencias quedan claras, aunque sin resolverse, por la muerte del gaucho en 1920. Con él se iba el principal caudillo radical argentino después de Irigoyen, según lo calificara Manuel Gálvez. Lo sucederá su hijo, Carlos Washington. Carlos Washington, con apenas 16 años, participa de la Revolución de 1905 y se recibe de abogado en Córdoba, conociendo muy de cerca y participando del proceso reformista. Llega a la gobernación en 1922, después de la muerte de su padre, con un fuerte plan de reivindicaciones sociales. Lo acompaña en su gestión el doctor Leopoldo Suárez, un radical de convicciones nacionales que acompañará años después la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi en 1958 durante la gestión presidencial de Arturo Illia. Lencinas se presenta como un criollo gaucho, con un enorme acompañamiento de la chinada, según dice la prensa conservadora. Fundará los grandes hospitales de la capital y de San Rafael, y la obra pública en el campo de la irrigación creció. Continúa con las políticas sociales de su antecesor, lo cual es mucho más que lo que el presidente Marcelo T. de Alvear puede soportar. La provincia es intervenida en 1924 gracias al voto decisivo de los legisladores nacionales socialistas. La tarea de la intervención es destruir la obra realizada. Se vuelven a convocar elecciones y triunfa el candidato lencinista a gobernador con el apoyo solidario de delegaciones bloquistas sanjuaninas para votar textualmente por los necesitados y frenar el egoísmo de los elementos conservadores, aristócratas y capitalistas. Tiempo después, Carlos Washington ganará la senaduría nacional. Su pliego empieza a tratarse en el Senado de la Nación, ya reelecto Irigoyen. En la misma gestión está pendiente el diploma de los bloquistas, a los cuales nos vamos a referir enseguida, sanjuaninos, Federico Cantoni es uno, cuyas posiciones Irigoyen también condena. En medio de un gran escándalo son rechazados los diplomas sanjuaninos y postergado hasta 1929 el de Carlos Washington, cuyo se altera y moviliza contra el presidente Irigoyen en medio de un clima político nacional donde la oposición antirradical de conservadores y socialistas, más un sector radical, teje alianzas con vistas a voltear a Irigoyen. En septiembre del 29, con otro gran escándalo, es rechazado el diploma de Lencinas. Y allí comienza la cuenta regresiva de su asesinato. Antes de partir a Mendoza envía un telegrama a Irigoyen anunciándole que regresa a luchar por la autonomía de su provincia y por los derechos de su pueblo. Ante informaciones de que se va a atentar contra él, hace responsable de su vida al presidente. Al llegar cerca del mediodía, en medio de la multitud, un balazo acabará con su vida. Una sensibilidad social, una política popular y un enorme apoyo mendocino cierran su ciclo. 20 años después, el presidente Perón viajará a Mendoza a un homenaje a ambos gobernadores, planteando su admiración e inspiración en los logros de los Lencinas. Los Cantoni. Si el peón es bloquista, el peón tiene razón. Si el patrón es bloquista, el peón tiene razón. Si el peón y el patrón son bloquistas, el peón tiene razón. Esto era lo que aparecía como toda una síntesis del pensamiento de los Cantoni de origen radical, el mayor de los cuales participó del proceso reformista cordobés. Los Cantoni, vinculados al movimiento reformista, gobernaron San Juan con un programa popular y de reformas sociales. Los dos hermanos mayores, Federico y Aldo, eran médicos, y el tercero, Helio, también médico, venía de Buenos Aires, donde había participado de la Internacional Socialista, mientras sus dos hermanos mayores pertenecían a la Unión Cívica Radical. Ya en 1920, pleno proceso de la reforma universitaria en Córdoba,
Federico crea una línea interna en San Juan llamada intransigente, a la cual el Comité Nacional del Radicalismo calificará al año siguiente como maximalista, vale decir comunista. La identificación y ligazón de los Cantoni con los Lencinas fue rápida e intensa. Irigoyen se enfrenta rápidamente con ambos, interviniendo 3 veces la provincia de San Juan en 2 años, sin lograr desalojarlos de su apoyo popular. Esto llevó a que los legisladores provinciales de los Cantoni formaran un bloque aparte de la UCR, del cual proviene su denominación de bloquistas, que aún hoy conservan. En enero del 23, Federico Cantoni llega a la gobernación, enfrentando a la oligarquía bodeguera, cuyo candidato era Grafiña, apoyada por el radicalismo irigoyenista. Vale decir que Cantoni asume ya en oposición al presidente Irigoyen. Los hechos sanjuaninos adquirieron repercusión nacional. La prensa porteña calificaba el programa bloquista como anticapitalista. En San Juan los conservadores lo calificaban como comunista insensato. A poco de ser electo, Cantoni advirtió a los bodegueros que despedían obreros que serían sancionados por los despidos. Y dice Cantoni, pedir que los obreros de la industria sanjuanina dejen de ganar un salario de 1,50 pesos para ganar 3 pesos no es exponer una tendencia bolchevique, menos cuando la hectárea de viña produce de 3 a 4.000 pesos. Sueldo mínimo, jornada laboral de 8 horas, mayores impuestos a los más ricos, fueron el programa político junto con el derecho de huelga y la protección legal del peón rural. Su programa de reformas sociales logró pleno apoyo popular. El Estado jugó un papel activo en esas reformas sociales, aumentando el presupuesto provincial 3 veces en un año. La reforma sanitaria creó un sistema de salud pública desde la capital, fundando el Hospital Rawson, hasta los pueblos más pequeños y en la tierra de Sarmiento, con un analfabetismo del 50%, desarrolló la educación pública. Se fijó el descanso dominical obligatorio para el personal doméstico. La provincia será intervenida por 4ª vez, pero al llamarse a elecciones en 1926 vuelve a triunfar el oquismo, que creará el régimen de pensiones a la vejez e invalidez para mayores de 60 años, a la vez que redistribuirá la riqueza con una política fiscal. En ella figura la decisión de cobrar un impuesto especial a los médicos, del cual podían quedar exceptuados si trabajaban gratuitamente 2 horas en salud pública. En 1927, vía reforma constitucional, San Juan proclama el voto universal femenino para provincia y municipios, separación de la Iglesia y del Estado, sueldo mínimo y salario garantizado más allá de la actividad laboral, y educación laica, gratuita y obligatoria financiada por el Estado, incluso en la provisión de útiles escolares. Cuyo fue a través de estas experiencias un laboratorio provinciano y federalista en la década del 20 y el 30, simultáneamente con la lucha reformista cordobesa en 2 provincias históricamente ligadas a Córdoba, en lo político, lo social, lo cultural. Una muestra de ello es lo que hemos visto sobre la composición del estudiantado, el destino de los profesionales y ese espíritu nacional que generará la crítica del profesor Rolando García en Buenos Aires años después. La identidad y orientaciones entre esos procesos cuyanos en la década del 20 estuvo dada por las tradiciones comunes que venían del siglo anterior. Federico Cantoni, quien siempre se reconoció discípulo del gaucho Lencinas, le escribe a Carlos Washington Lencinas una carta donde dice textualmente: los 2 partidos cuyanos deben mantenerse firmes para evitar hacer el papel triste de los limones, que cuando pierden el jugo van a parar al tacho de los residuos.
donde siempre los enviará el gobierno nacional. De esa ligazón nacerá que en el Senado de la Nación, cuando empieza a maniobrarse para anular los diplomas cuyanos, ambas fuerzas políticas deciden conformar un bloque de izquierda, así titulado. Durante la década del 30, el bloquismo volverá a las victorias electorales, donde luego de triunfar la dictadura de Justo, los expulsa violentamente de la Casa de Gobierno. Ya antes, el interventor enviado por Irigoyen había comparado a las hordas, así decía, cantonistas, con la mazorca rosista gritando «Viva la Santa Federación». El lencinismo tarda en reorganizarse luego de la enorme conmoción que produjo el asesinato de Carlos Washington. En 1946 el lencinismo irá dividido a los comicios nacionales. En la provincia votará a sus propios candidatos como partido lencinista, mientras que a nivel nacional ingresará a la coalición que consagra al general Perón presidente. Y es este quien al año siguiente, en un acto de homenaje, en 1947, concurrirá para decir textualmente: hoy no solo el pueblo mendocino, sino el pueblo de toda la República comienza a vivir una nueva era, la era que concibió y propugnó hace 30 años José Néstor Lencinas. Y 4 años después, al homenajearse a Carlos Washington, la afirmación del presidente Perón fue: la chusma de alpargatas de ayer son los descamisados de hoy. Del mismo modo, en 1974, el general Perón encarta al apoderado bloquista del sanjuanino Frente 12 de Mayo, que era el Frente Justicialista de Liberación que llevará a Perón a la tercera presidencia, Aldo Cantoni, bloquista, hermano de los ya mencionados que llegaron a la gobernación, expresó: un precursor de los postulados de justicia social, soberanía política e independencia económica que plasmaría la doctrina justicialista fue Federico Cantoni. El partido de este había mantenido su estructura partidaria y el apoyo popular que permitieron el regreso de Aldo Cantoni al Senado de la Nación en el año 1941. Como sucediera con la reforma cordobesa, estos movimientos cuyanos debieron enfrentar simultáneamente a los sectores más conservadores, clericales, en especial en San Juan, por un lado, y al irigoyenismo junto con el socialismo y la izquierda por el otro. En el Parlamento Nacional es el voto decisivo del diputado socialista Mario Bravo, había habido un empate en la votación, el que rechaza el diploma senatorial de Carlos Washington Lencinas, verdadera antesala de su asesinato. En Mendoza, la prédica del socialista Benito Marianetti adjudicó el asesinato de Carlos Washington a matones de ambos bandos, irigoyenistas y lencianistas. En el Parlamento son los senadores socialistas Digman y Repetto los que justifican los rechazos basándose en la violencia que practican los bloquistas. Vamos a Santa Fe. ¿Qué pasaba en esa provincia tan importante en los tiempos de la Reforma, habiendo tantos estudiantes santafesinos que iban a Córdoba a estudiar? En el siglo XIX era escenario, Santa Fe, de la llegada de oleadas inmigratorias europeas que habían ocupado tierras en la mitad sur de la provincia. Como colonos, pequeños propietarios o arrendatarios, su actividad rural había formado la llamada Pampa Gringa, masas de paisanos criollos que venían de vivir los enfrentamientos civiles, la lucha por la autonomía federal, y pueblos indígenas despojados de tierras y de derechos en la zona de los quebrachales levantaban también sus reivindicaciones. El ascenso de luchas populares posteriores al centenario, los alzamientos revolucionarios radicales, el grito de Alcorta, la fundación de la Federación Agraria Argentina, la rápida urbanización de Rosario, la aparición del Partido Demócrata Progresista,
fueron hechos que mostraron una ansia de movilización social coincidente con los sucesos nacionales. Su estructura económico-social guarda originalidad dentro de la pampa húmeda, pues pequeñas propiedades agrarias generan pueblos chicos vinculados a puertos fluviales. Es la provincia cantada maravillosamente por el poeta José Pedroni. A la luz de todo esto, generaciones de jóvenes aspiraron a los estudios superiores. Su centro de referencia era la Universidad Nacional de Córdoba, con su prestigio de siglos. Existía desde 1885 una incipiente universidad provincial cuyo fuerte era la ingeniería química. Como ya hemos visto al analizar los hechos, en la reforma universitaria estudiantes santafesinos jugaron roles protagónicos, los Bordavere, Ángel Nigro, entre otros. La Universidad Provincial del Litoral y sus estudiantes participaron desde los inicios del grito reformista en los congresos estudiantiles y en las jornadas solidarias. Resultó entonces natural que el movimiento por la nacionalización de esa casa de estudios encontrara en los cordobeses impulsores fundamentales, lo cual justifica el bautismo de la Universidad Nacional del Litoral, con sede en Santa Fe, como hija de la Reforma, y luego con notados reformistas cordobeses como Roca, Taborda, Viagos, serían docentes en ella. Franco Netri, al que ya me referí anteriormente, dirigente agrario del Grito de Alcorta, fundador de la Federación Agraria Argentina, luego asesinado por las luchas que había protagonizado, dijo en esos momentos textualmente: estos hombres de campo ya no luchan para sí, sino para sus hogares y por sus hijos, para que tengan la seguridad de un futuro de la que ellos carecen. Estar a su lado en esta hora debería ser la posición de todo argentino. Netri era profesor de italiano y entre sus alumnos habían estado Saúl Taborda, los hermanos Bordavere, Amadeo Sabatini, siendo Netri quien los conectó con un dirigente anarquista que había participado de los movimientos revolucionarios de fin del siglo XIX contra el régimen y tenía experiencia en la constitución de organizaciones secretas. La Universidad Provincial de Santa Fe había sido fundada, como ya dije antes, en 1885 y había respondido a la convocatoria reformista de solidaridad con el movimiento. Los estudiantes, como vimos más arriba, decidieron la realización de un congreso de la FUA en la capital provincial en 1919, en pleno auge del movimiento cordobés, donde docentes, egresados y estudiantes deciden elevar un petitorio al presidente Irigoyen solicitando que se nacionalice la casa de estudios. El mismo accede rápidamente y el acto inaugural es un mojón de reafirmación reformista. Al realizarse dicho acto inaugural de la nueva Universidad Nacional del Litoral, Deodoro Roca enviará un telegrama que refleja sintéticamente las ideas del movimiento. Dice en ese breve telegrama: el alma de la nueva Argentina, más feliz por más justa, en esta hora solemne del mundo, se intuye en la obra profundamente argentina de la mocedad santafesina. Se funda la Facultad de Medicina en Rosario sobre la base del histórico Hospital del Centenario, el cual fue el modo en que el pueblo de Rosario resolvió conmemorar la gesta de mayo, convocando a una multitudinaria colecta popular que recaudó el dinero necesario para ese hospital de avanzada en Argentina. En la década del 30, Santa Fe fue gobernada por el demócrata progresista Luciano Molinas, cuyo gobierno, elegido en plena década infame en comicios limpios, fue intervenido por la dictadura de Justo. Funda la Dirección General de Higiene, la cual en 1939 pasa a ser Departamento de Salud Pública. El primer
ministro de Salud Pública es en Santa Fe en 1942, constitúyese en el primer ministro y ministerio de Salud Pública existente en nuestro país. La Rioja. Pelagio Luna, un dirigente que falleciera en 1919, como parte de este repaso por las épocas de la reforma universitaria y de los grandes hechos políticos que la enmarcaron, mencionaremos la Revolución de la Florida en La Rioja, que es la última antes del triunfo radical de 1916 en elecciones democráticas. Ya se había sancionado la ley Sáenz Peña, pero una elección a gobernador en esa provincia fue escenario de un fraude escandaloso que dio el triunfo a los conservadores contra la Unión Cívica Radical encabezada por el doctor Pelagio Luna. Él era descendiente de una familia tradicional riojana, católico ferviente. Era miembro de la Orden Franciscana Seglar. Abogado, había participado en Buenos Aires de la Revolución del 90. Presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, estuvo en las negociaciones de la ley Sáenz Peña. Él y el gaucho Lencinas eran las máximas figuras provincianas del radicalismo. Hay que tener en cuenta que el peso político, económico y social de La Rioja en el contexto nacional era mucho mayor que ahora. Fracasa el alzamiento y el doctor Luna va preso. Recordemos que de esta provincia era también originario el joven doctor Barros, de actuación tan fundamental en todo el movimiento reformista y que luego trabajara con Pelagio Luna. El peso de Luna como dirigente nacional se patentiza en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que lo nombra candidato a vicepresidente de Irigoyen contra la opinión explícita de Irigoyen. Luego del triunfo electoral nacional de la fórmula Irigoyen-Luna, ocupará la vicepresidencia hasta su temprana muerte en 1919. El sepelio en la provincia fue una enorme muestra de dolor popular. ¿Qué pasaba por entonces en Tucumán? Tantos jóvenes tucumanos iban a Córdoba a realizar su sueño de estudio universitario y participaban, como hemos visto, del movimiento reformista y llegaban a cargos directivos en esa lucha. En 1922, otro radical de caña y alpargatas, como decía él, era el emblema con el que manifestaban en las calles, con cañas y alpargatas. Hay que recordar el cultivo de la caña de azúcar como imagen importante de la clase trabajadora tucumana. Octaviano Vera, participante del movimiento reformista del 18, encabezará un gobierno que durará 2 años. Importa una breve descripción de Tucumán de esa época porque es en ese escenario que los reformistas del 18 lograrán la nacionalización de la Universidad Provincial que había sido fundada en 1914 en pleno ascenso de las luchas democráticas y populares argentinas. El doctor Vera era un pequeño terrateniente del sur de la provincia de Tucumán, de una familia conservadora tradicional. En las elecciones había triunfado el radicalismo en el 16, pero el presidente Irigoyen intervino 2 veces la provincia, llamando elecciones donde triunfa Vera, quien provenía del partido Unión Liberal. La élite tucumana pasa en 1912 a dirigir la UCR y allí ingresa Vera. La provincia vivía una profunda crisis azucarera debido a la gran concentración latifundista de la tierra, la expulsión de los pequeños y medianos propietarios. La industria azucarera se enfrentaba por un lado con los trabajadores del surco y por otro con los cañeros. El gobierno nacional radical baja el precio del azúcar y permite la importación de azúcar. Se suman entonces a la cuestión cañera, la cuestión obrera y la autonomía provincial como factores de la gran crisis. El gobernador Vera rompe con los dueños de los ingenios, decreta la jornada laboral de 8 horas
y una ley de salario mínimo. Los dueños de los ingenios, el radicalismo provincial vinculado a Irigoyen y el propio gobierno nacional, más las vacilaciones y debilidades de Vera, producen su caída a través de una nueva intervención, la tercera, ordenada por el presidente Alvear. La Universidad Provincial de Tucumán, impulsada por un núcleo de intelectuales tucumanos de enorme envergadura científica como Terán, Lillo, acompañan al proyecto legislativo de los diputados Terán y Joaquín B. González, pero se demora 6 años y estaba, como se dice, encajonada el proyecto de ley para nacionalizar la Universidad Provincial. La orientación impresa a la Casa de Estudios, centrada en el estudio regional y en la necesidad del progreso material y social del noroeste argentino, la hizo muy resistida en Buenos Aires. Particularmente el diario La Nación hizo una campaña centrada en descalificar el conocimiento y las capacidades científicas tucumanas. El Estado Nacional restringía o negaba el presupuesto necesario aún hasta 1935, es decir, 15 años después de ya nacionalizada. Hay que recordar que el mismo presidente de la universidad, profesor Juan Terán, había solicitado el apoyo del movimiento reformista cordobés para peticionar al presidente Irigoyen su nacionalización, que se lograría en 1920, es decir, en pleno auge reformista. A poco de creada la Universidad Nacional de Tucumán, fue intervenida por el gobierno nacional, siendo los estudiantes quienes lograron su reapertura y funcionamiento. Hay que recordar que para esa época dicha universidad no llegaba al centenar de estudiantes. Fue la influencia cordobesa la que le hizo adoptar los estatutos de la Universidad Nacional del Litoral, también nacionalizada por el empuje reformista. Es decir, que estas dos universidades provinciales, la tucumana y la santafesina, se nacionalizaron a partir del grito de la reforma universitaria y del apoyo de ese movimiento. Acá hago una digresión con un dicho muy conocido: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Después de esa digresión sigo con este texto. No se trata de negar las influencias que hechos mundiales han tenido en nuestra propia realidad. De lo que se trata es de investigar el modo en que esos hechos actuaron, modo determinado por nuestra propia realidad e identidad cultural. No hay duda que el clericalismo y su dogmática fueron centro de las protestas reformistas y debían ser desplazados de la dirección universitaria. Pero esta cuestión no puede transformarse en un tratamiento en bloque del papel jugado por toda la Iglesia Católica en la historia cordobesa. Debe investigarse el papel que jugaron en la misma cultura mediterránea y cordobesa figuras como el de Deán Funes o José Baltasar Maciel, a cuyos estudios y tareas podemos remitirnos cuando se trata de conocer en concreto nuestras realidades. Es interesante recordar que el obispo Bustos, preocupado por el ataque al dogma, culpará de esa situación al Deán Funes, quien un siglo antes había excluido a la teología del campo de las ciencias y había adherido a la Revolución de Mayo. La Córdoba de entonces había vibrado con los ataques orientados por la jerarquía eclesiástica contra Vialé Macé y el ingeniero Casafús, impulsores y responsables de la construcción del dique San Roque, resistido por el conservadorismo hasta el punto de encarcelar a ambos con falsos argumentos anticientíficos. Igual suerte corrió el doctor Cárcano, prestigioso profesional y académico liberal, autor de un proyecto de ley reconociendo los derechos de los hijos extramatrimoniales, lo cual motivó virulentos ataques desde las jerarquías eclesiásticas.
A la vez, es necesario revisar una interpretación corriente en nuestra historiografía sobre el juego de contradicciones que se dio en la Córdoba del 18. No solo el movimiento debió enfrentar al reaccionario conservadorismo clerical expresado en la Corda Frates, también debió hacerlo con el liberalismo oligárquico ganadero y latifundista pro-británico que gobernaba las provincias y al país, producto del acuerdo entre Julio Arroca y Juárez Selman, contra el que se levantaba el irigoyenismo nacional y de las provincias. A la vez, el propio irigoyenismo tenía posiciones diferentes según se tratara del litoral o del resto de las provincias, y dentro de estas también tenía conflictos como el de los azules conservadores y rojos revolucionarios no solo en Córdoba. José Ingenieros unilateraliza la contradicción con el catolicismo cordobés sin considerar el papel del liberalismo oligárquico, laico, anticlerical, para el cual también eran peligrosos algunos logros populares del irigoyenismo y de los planteos de los reformistas del 18. Ese enfrentamiento liberalismo-catolicismo se había expresado en el incidente de rechazo de la tesis de Ramón Cárcano, apadrinada por Juárez Selman a fines del siglo XIX, a la que ya nos hemos referido anteriormente. Como vimos en la misma votación decisiva de elección del rector en junio del 18, votos liberales se fusionaron con los de la Corda Frates para impedir el triunfo reformista. Los dirigentes reformistas debieron establecer juegos de alianzas y manejos de contradicciones cambiantes, toda vez que actuaban intereses y fuerzas políticas de variado color, clericales, conservadores, católicos progresistas, radicales, radicales rojos o azules, irigoyenistas, conservadores, oligárquicos liberales, socialistas, comunistas. Todos ellos tratando de imprimirle su orientación al movimiento reformista o de destruirlo. Este campo de contradicciones experimentó cambios importantes cuando en 1922 asume Alvear la presidencia de la Nación y al ordenar la intervención de la universidad en 1923, tal como vimos en otro lugar. La conexión con la Revolución Mexicana no es sólo una cuestión principista ligada al latinoamericanismo arriba referido. Un sector de universitarios conocía en su vida cotidiana el quehacer, las contradicciones existentes entre el régimen de propiedad agraria y los derechos a la tierra de quienes en ella trabajan.